Les doy una bienvenida a todos a este podcast del día de hoy. Mi nombre es María Isabel Londoño Correa, soy psicóloga especialista en psicología clínica y hoy vamos a hablar sobre el burnout o el síndrome del quemado, como se dice normalmente pues en América Latina. Este síndrome se asocia principalmente a personas en el ámbito laboral, porque es allí donde más se presentan estos síntomas, ¿cierto? Donde más se presentan como este síndrome y sus consecuencias negativas, por decirlo de alguna manera, en la vida de las personas. Normalmente, quienes más están afectadas en el mundo por el síndrome del burnout son personas entre los 25 y los 40 años, que pues normalmente son personas que se exigen muchísimo para destacarse en sus empresas, en sus emprendimientos o en lo laboral en cualquier sentido, pues porque quieren seguir escalando, ¿cierto? En su carrera profesional o en su carrera técnica o en cualquier otro rol que estén cumpliendo dentro de la empresa X, ¿cierto? Entonces el síndrome del burnout principalmente en estas personas, ya digamos en personas mayores de 45 años en adelante, se ve que es mucho menor la presentación del burnout debido a que estas personas ya tienen como digamos una forma mucho más fácil, entre comillas, o sencilla de ver esas metas, de ver esas situaciones a las que se enfrentan en lo laboral y no están pensando todo el tiempo en que tienen que seguir subiendo de escalón, en que tienen que cumplir más metas para ser reconocidos, porque ya digamos en los 45 años normalmente tenemos ya un reconocimiento, ya tenemos una hoja de vida bien estructurada, entonces pues no es como tanta la tensión de cumplir y de que me vean y de que sean reconocidos y que me sigan ascendiendo. Sin embargo, esto no quiere decir que personas mayores de 45 años no presenten burnout, también lo presentan, sino que en menor medida, ¿cierto? Pero entonces digamos, ¿qué es el burnout? El burnout tiene que ver con una manifestación, una presentación de cansancio, por ejemplo, en lo mental, ¿cierto? Entonces son agotamientos mentales frecuentes, entonces digamos que los pensamientos a veces son caóticos o por ejemplo hay pensamientos pesimistas como por ejemplo no quiero ir a trabajar en X parte, no me quiero levantar a trabajar, estoy muy cansado, no me van a reconocer lo que hice bien, van a estar fijándose en lo negativo que ocurrió en tal fecha, ¿cierto? Entonces es como una predisposición o una anticipación que se presenta frente a mi desarrollo o a mi desempeño laboral. Entonces es como esas expectativas que tengo o que pienso que tienen mis superiores frente a mí, lo que me hace obviamente tener ansiedad, angustia, tal vez preocupación, pues porque obviamente no quiero fallar y quiero cumplir con todas esas metas que tengo y hasta más. A veces somos hiper exigentes e hiper responsables con tal de que nos valoren nuestro trabajo, con tal de que podamos estar pendientes de un ascenso o de un aumento salarial, ¿cierto? Entonces esto es pues bien ahí como general en los casos de burnout. Frente también al burnout tenemos que las personas empiezan a ser mucho más solitarias, están mucho más centradas en lo laboral, en el trabajo, se llevan trabajo para la casa, también se desmotivan mucho cuando no ven esos resultados que ellos esperan, es mucho desde la expectativa, como les decía ahorita, y se está todo el tiempo pensando en qué hacer para estar mejor, para digamos fortalecerse laboralmente. Entonces se llevan trabajo para la casa, sea a las 3 de la mañana, sea el sábado, sea el lunes festivo, sean sus vacaciones, siempre están pues ahí como presentando esa hiperresponsabilidad e hiperexigencia, ¿cierto? ¿Qué pasa también? Entonces empiezan a tener
ya de pronto algunos comportamientos de irritabilidad con sus vecinos, con sus familiares, con seres queridos, también con personas de su entorno laboral, porque hay frustración, ¿cierto? Hay frustración en que estoy cansado, en que estoy digamos, dando mucho más de lo que esperan de mí y aún así no me valoran. Tiene mucho que ver como con pensamientos, digamos, de disminución del reconocimiento de lo que hago, ¿cierto? Esa es una parte, pero el burnout también se ve por otra parte y es la sobrecarga laboral que hay en algunas empresas, ¿cierto? Porque hay menos personal del que se necesita o porque a veces la persona considera que su salario no es suficiente frente a todas las responsabilidades que tiene, o la ponen a esta persona X a trabajar lo de este cargo más de otros 2 cargos porque sus compañeros están enfermos, porque no hay el rubro para poderlos contratar, porque están de vacaciones. Bueno, son múltiples cosas por las cuales una persona puede recibir sobrecarga laboral. Muchas veces estas personas que sufren el burnout no conversan con sus superiores o con personas de talento humano, con el psicólogo o la psicóloga, etcétera, alguien del área social de su institución o de su empresa, pues como para manifestarles esta dificultad, ¿sí? No se habla mucho del síndrome del burnout dentro de las empresas porque es como que muchas veces me van a ver débil, me van a ver que no puedo o que me quejo mucho, o en muchas ocasiones hay pensamientos anticipatorios en los que se presenta la idea de no les va a importar, esto es una bobada, o van a decir que entonces renuncie, ¿cierto? Hay muchos temores ahí que impiden a las personas, pues como nombrar o mencionarle a otros que este burnout está ocurriendo, ¿cierto? Pues entonces obviamente también se afecta el desempeño laboral porque están distraídos, porque estas personas como están tan desmotivadas, pues entonces muchas veces su pensamiento es desorganizado, entonces no sabemos priorizar las tareas, entonces hago esta un ratico, me aburro, me canso, me desespero, entonces paso a la otra actividad y tampoco, entonces como una disminución ahí del desempeño y no cumplo las metas porque entonces estoy cansado, porque estoy agotado, pero también porque hay desesperanza frente a mis resultados, ¿sí? Porque tal vez o son los mejores y no me lo reconocen, o porque realmente me siento que no estoy tan calificado para ese empleo, o porque mis compañeros sobresalen, o porque de pronto pienso que hay otros que son más tenidos en cuenta que yo. Entonces esto también pues hace parte de ese síndrome del burnout, ¿cierto? Se afectan los comportamientos, por ejemplo, de interacción social, entonces pues ya no quiero estar tanto en el ruido, ni con personas que hagan ruido, ni que griten o que canten, o que celebren y estén felices. Muchas veces estoy cansado por el síndrome del burnout, porque estoy agotado, porque estoy irritable, y pues no disfruto de que los demás estén contentos. Y no es algo malo, no tenemos que tomárnoslo como algo personal o como que debería mejorar la actitud, como dicen a veces, sino que realmente el cerebro de esta persona tiene un agotamiento tan grande que le es muy difícil disfrutar, ¿sí? Entonces esa es una parte importante. Como les había contado ahorita, pues hay una parte de ansiedad que se puede presentar, no como trastorno tal vez, ¿cierto? Puede ser un episodio ansioso o rasgos ansiosos dependiendo de la persona y sus antecedentes de salud mental, pero entonces aquí a veces incluso hay casos en los que hay despersonalización. ¿Qué significa eso? Que esta persona está tan agotada, tan debilitada, digamos, en su emocionalidad, en sus proyectos, que muchas veces no se reconoce a sí mismo, ¿cierto? Entonces es como que empezar a sentir una ansiedad mucho más severa, por decirlo de alguna manera, mucho más comprometida en el diario día a día, en lo cotidiano, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué pasa? Pues que si yo no me reconozco quién soy o no se me siento bien conmigo mismo, pues también entonces voy a estar ahí un rato luchando con eso que soy,
¿cierto? Que yo porque estoy sintiendo estas palpitaciones, o porque me sudan las manos, o la espalda no me deja de sudar, o estoy rojo y me están viendo mis compañeros. Entonces, si la entrevista que me están haciendo o si el trabajo tengo que hacerlo en inglés, pues entonces también es mucho más un factor para que yo me ponga mucho más nerviosa de lo normal. Entonces también ahí luego voy a mi casa en la noche y entonces evalúo mi desempeño y digo, fallé, ¿cierto? Están los pensamientos así catastróficos de que me van a echar, de que no fui suficiente, de que hay otro que me va a ganar el puesto. Entonces este desempeño, digamos que como disminuye, pues me genera mucha más ansiedad. Y si hay una persona que tiene antecedentes de ansiedad desde antes, pues imagínense entonces cómo va a responder a esta ansiedad, ¿cierto? A este nuevo episodio que esté viviendo. Para el síndrome del burnout es muy importante tener red de apoyo, ¿cierto? Para manejarlo, para abordarlo, por lo menos para reconocer que tenemos el síndrome del burnout y que es una condición como cualquier otra, una situación como cualquier otra que alguien pueda estar viviendo, pero la red de apoyo es muy importante. Si yo puedo conversar con mi esposo, con mi pareja, con mi amiga, con mi familia, con mis vecinos, con los compañeros de trabajo incluso, sobre ese síndrome del burnout, pues puedo tener diferentes puntos de vista y diferentes opciones que me pueden ayudar a mejorarme, ¿cierto? A sentirme mucho mejor. Esto con el fin de aprender a buscar ayuda cada vez que lo necesito, ¿cierto? A veces decimos no quiero conversarlo, no lo quiero decir, no le quiero hablar, porque se va a preocupar, porque se va a estresar, porque, ¿cierto? Pero miren que en nuestro país y en nuestro departamento necesitamos que las personas aprendan a conversar sobre el tema de salud mental y en este caso sobre el burnout, porque va a ser un factor protector conversar sobre el tema, ¿sí? Va a haber alguien que diga, yo también me siento así, o busquemos ayuda, o yo busqué ayuda y sé quién nos puede ayudar. Y es necesario eso, no por tener síndrome de burnout, por vivirlo, somos más débiles, somos sensibles, somos delicados, somos de cristal. No, simplemente es una situación que se está presentando y qué bueno que aprendiéramos todos a comunicarlas cuando nos esté sucediendo para poderlo resolver sin tener que tomar decisiones que no se van a poder echar para atrás, como por ejemplo quitarse la vida, ¿sí? Irse del trabajo, sí, y no tener otro trabajo y tal vez aguantar hambre o no poder pagar el arriendo porque renuncié, porque el burnout me iba a enloquecer, entre comillas, y ya estaba muy desesperado y muy desesperanzado, entonces mejor me voy de este trabajo y salgo corriendo. Habrá momentos en los que les funcione a las personas, pero también sabemos desde la psicología que cuando hay crisis no debemos tomar decisiones impulsivas, decisiones que nos cambien la vida, ¿sí? Toca también tener un espacio de tiempo con algún profesional de la salud mental, con alguna persona que sea de nuestra confianza para desahogar todo eso que estamos viviendo y poder tomar unas decisiones mucho más pensadas, mucho más, digamos, como más proactivas para nosotros, más asertivas, ¿sí? Para también abordar el síndrome del burnout, entonces hay que saber que este síndrome tiene estrés, ¿sí? Estrés de estrés que nos genera consecuencias negativas, ¿cierto? Y ese estrés, pues obviamente nos va a enfermar si de pronto en algún caso dejamos que siga avanzando y avance y avance y tenemos un estrés crónico y severo, ¿cierto? Entonces, cuando yo me sienta estresado, cuando yo me sienta preocupado, que ya me duele la espalda, los hombros, que no duermo bien, que no como bien, lo que decíamos ahora de las necesidades básicas, pues si yo tengo estrés también debo resolverlo. ¿Cómo? Pues entonces utilizando diferentes estrategias de manejo del estrés. Por ejemplo, la atención plena o el mindfulness. También la meditación se conoce para el estrés, para el manejo del estrés es muy importante y es muy efectivo en las funciones cerebrales, ¿sí? Permite que ese cerebro esté como nuevecito, como joven, todo el tiempo cada vez que se hacen este tipo de ejercicios porque permite como que nuevas conexiones neuronales aparezcan.
¿cierto? Y las demás que ya existen pues se fortalezcan o se recuperen de acuerdo a lo que se necesite. Tener espacios de ocio es muy importante, nos va a ayudar mucho al manejo del estrés, al manejo del burnout, de la preocupación, de la angustia. Entonces salir a pasear, salir a la naturaleza, tener algún hobby, que a mí me gusta tocar guitarra, pues entonces aprendo a tocar guitarra o la toco más seguido. Que si me gusta pintar, que si me gusta leer, o sea, la idea es que nos vinculemos a grupos, ojalá, que tengan que ver con estos temas, porque no es lo mismo yo en mi casa solito y no siempre va a ser igual de provechoso que yo ir a compartir con un grupo que toque guitarra, con un grupo que lea, ¿cierto? Con un grupo que pinte cuadros, que pinte cerámicas. Entonces sí sería súper importante como que entendamos que la parte de ocio y de hacer otras cosas fuera de nuestra vida familiar y cotidiana y de lo laboral, hacer otras actividades es súper provechoso en todo sentido, nos oxigena, las relaciones sociales son mejores, las relaciones de pareja son mejores porque tenemos también otras experiencias que contar, otros momentos que podemos compartir también con ellos, ¿cierto? Entonces eso acrecenta, digamos, como la posibilidad de tener una mejor salud mental, ¿cierto? Frente a la alimentación y al sueño, que son dos conductas muy importantes para la salud mental adecuada, pues entonces tenemos que se debe comer bien. Pero comer bien es comer sano, comer cosas que no me hagan daño, ¿cierto? Si yo sé que los frijoles me hacen daño, pues ¿qué hago? ¿Me los como todos los días o me lo como una vez a la semana, una vez cada 15 días, ¿cierto? También el cuerpo necesita que lo cuidemos, no por un peso ideal, ni por un no engordar o adelgazar o verme no sé cómo. Bueno, eso también, ¿cierto? No vamos a decir mentiras, eso también es importante, pero pues en este caso lo que nos va a permitir es que no se inflame nuestro cerebro, no se inflamen nuestros órganos y tengamos más liviandad, estamos más livianitos como en el día a día, ¿cierto? Y dormir, pues tiene que tener una conducta muy buena de higiene del sueño, que empieza desde que nos levantamos por la mañana y hacemos alguna práctica espiritual o desarrollo personal, como por ejemplo meditar, por ejemplo orar, por ejemplo pintar, por ejemplo mirar al aire libre, a tomar el sol, etc. También ejercitarnos, comer adecuadamente, ¿cierto? Aplazar lo más que se pueda el uso del celular durante el día. Obviamente sabemos que es una extensión de nosotros ahora, pero pues la idea sí es como disminuir ese uso por las mañanas para que el cerebro pueda irse despertando, ir siendo como proactivo y productivo en el día a día, sobre todo en lo laboral. Y pues obviamente que por la noche ya tengamos una conducta de sueño adecuada, nos acostemos temprano, nos acostemos sin estar con el celular o el televisor prendido, la luz prendida y todo eso. Además, es muy importante contar con la visita a los profesionales de salud mental. No nos tengan estigmatización, ¿cierto? Eso a veces es difícil no estigmatizarnos como profesionales, pero pues evidentemente nosotros somos como cualquier otro profesional que hay y nosotros estamos dispuestos siempre a ayudar, a escuchar, a resolver, a desahogar. Por ejemplo, lo que se hace aquí en Telesalud es algo de eso, ¿cierto? Brindarle atención a estas personas que consultan en Telesalud para que puedan al día a día resolver sus situaciones y no esperar a que esto se acreciente mucho, a que esto aumente y que yo ya no pueda desenvolverme bien en mi trabajo y como familia, como persona, como pareja, como amiga. Entonces, no esperemos que esto realmente sea muy grande. Evidenciemos si cada uno de nosotros tiene o no el síndrome del burnout actualmente o si lo hemos vivido y pues consulten entonces a nosotros que estamos aquí desde Telesalud apoyándolos como profesionales del departamento en las diferentes dudas que ustedes tengan, en los diferentes tips que ustedes quieran obtener por parte de nosotros. Y obviamente hay que ahondar mucho más en el tema del burnout de manera individual para identificar
qué cosas me están pasando a mí que puede que no le estén pasando a otro compañero o a otro vecino, ¿cierto? Entonces, pues eso es como lo que les queremos compartir el día de hoy en este podcast. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy y espero verlos entonces en otro podcast que tengamos sobre salud mental y sobre temas de actualidad que nos interesen a todos.